¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a ver lo que es el ciclo celular. El ciclo celular es una serie de pasos y de sucesos que experimentan las células mientras crecen y se dividen. Durante la célula se va a preparar para dividirse o reproducirse para formar dos células hijas. Este ciclo va a constar de 4 fases. La primera fase es la fase G1, donde la célula crece a un máximo y sintetiza proteínas y organelos nuevos. La segunda fase, una vez que termina la fase G1, se pasa a la fase S o de síntesis. En esta, el DNA de la célula se replica para dar origen a los cromosomas dobles. La célula al final de esta fase va a contener el doble de ADN de lo que tenía un principio. La tercera fase es la fase G2. Durante esta se van a producir más organelos y moléculas que son necesarias para la división celular. Posteriormente vamos a pasar a la fase M. En esta fase se producen dos células y es aquí donde va a ocurrir la mitosis y la citogénesis. Por eso se le nombra fase M. En este punto los cromosomas duplicados son distribuidos de igual manera entre los dos núcleos hijos. ¿Pero qué quiere decir la mitosis? La mitosis es la distribución de los cromosomas duplicados para cada célula, de tal forma que obtenga un complemento y tenga la misma cantidad de cromosomas. Durante esta fase van a haber 4 fases más. Son subfases: profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase comienza la condensación de cromatina y los cromosomas duplicados se van a hacer visibles. En esta fase comienza la condensación de los hilos largos de cromatina y la cromatina se condensa por un proceso de enrollamiento y plegamiento del DNA. A medida de que avanza este proceso, los hilos de la cromatina se van a hacer más cortos y gruesos, formando cromosomas, los cuales están constituidos por dos cromatinas hermanas unidas por una región denominada centrómero. Posteriormente viene la metafase. En esta fase los cromosomas se alinean en el medio del huso y se orientan de tal manera que los cinetocoros sean colocados en lados opuestos de la célula para que así puedan formar su división. Posteriormente sigue la anafase. El centrómero de cada cromosoma se divide y las cromatinas hermanas se separan desplazándose a los polos opuestos del huso. Estos cromosomas sencillos de una sola cromátida se les denomina cromosomas hijos y cada uno de ellos adquiere una forma de U. Esta es la fase más rápida. La telofase es la fase final de la mitosis y se inicia cuando los cromosomas llegan a sus respectivos polos y comienzan a desenrollarse. El huso mitótico se desintegra y los fragmentos de la membrana celular se unen alrededor de cada conjunto de cromatina, formando los nuevos núcleos.
Posteriormente viene la citogénesis. Ocurre durante la telofase y es cuando el citoplasma se parte en dos, recibiendo cada uno los mismos nucleótidos, formando cantidades iguales de citoplasma. Aquí podemos ver cómo se van dando a cabo las fases. Primero viene la interfase, donde la célula va a crecer y replicar todo su DNA y los centriolos, y entra la profase, metafase, anafase y telofase. Posteriormente a la citocénesis. Y se repite nuevamente este proceso. Una vez que se tiene la reproducción celular, también se va a tener la apostosis, que es la muerte celular, y va a regular el número de neuronas durante todo el desarrollo del ciclo del sistema nervioso. También hay otro tipo de reproducción celular, y es la meiosis, donde la meiosis es una división celular especial y nuclear, en la cual una célula diploide se divide 2 veces para producir 4 células haploides. La meiosis solo se va a realizar en células germinales de los órganos reproductivos. Van a ocurrir en meiosis 1, donde la meiosis 1 va a constar de la profase 1. Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian ADN. Metafase 1. Las tetradas se alinean a lo largo del ecuador de la célula, es decir, al centro de la célula. En la anafase 1 se comienza cuando los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. La telofase 1 se inicia cuando los cromosomas llegan a sus respectivos polos. Después viene la meiosis 2, el huso se vuelve a formar y la membrana nuclear se desintegra. Cada cromosoma está constituido por 2 cromatinas unidas por un centrómero. Posteriormente viene la metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. La anafase 2, las cromátidas de cada cromosoma se separa y se mueven hacia los polos opuestos. Y la telofase, los husos desaparecen y se forma la membrana nuclear alrededor de cada uno de estos cromosomas, llevando a cabo la citocénesis para formar 4 células haploides. Este proceso cabe recalcar que es la reproducción de los animales. Entonces vamos a necesitar un gameto masculino y un gameto femenino. Aquí podemos ver cómo se van a dar cada una de las fases. La interfase 1, donde se hace la réplica, la formación de la profase 1, la formación de cada cromosoma. La metafase 1, las fibras se adhieren. La anafase 1 y se siga la telofase 1, donde después se separan en 2, ya teniendo esto, y se van a seguir separando por cada una de las siguientes fases: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Sin más por el momento, me despido y espero tengan una buena noche, un buen día, y nos vemos próximamente. Si tienen dudas, contáctenme. Gracias.